Bueno, bueno, ok. Bueno, el problema, como les decía, es el problema 1 de la guía, que dice lo siguiente. La característica en vacío de un generador sincrónico es la siguiente, y da ahí la característica de vacío. Como ustedes saben, es un juego de valores, un par ordenado, entre tensión de excitación y, en amper, obviamente, corriente de excitación en amper y tensión en bornes en volt, obviamente. Entonces, nos dice lo siguiente: cuando la corriente es 20 amper, la tensión en bornes de vacío es 850, cuando es 40, la tensión es 1700, cuando es 60, 2460, cuando es 84 amper, esto da 3000 en bornes, cuando es 105 amper, es 3300, cuando es 133 amper, son 3600 volts. Hasta ahí la curva de vacío de la máquina. Por otro lado, nos dice que en funcionamiento en cortocircuito se necesitan 50 amperes de excitación para que circule la corriente nominal. Entonces, funcionando en estado de cortocircuito vamos a tener corriente nominal cuando la corriente de excitación sea de 50 amperes. ¿Ok? Entonces, nos está dando un punto de la característica de corto. Después nos dice, si a la corriente nominal la caída de tensión en la resistencia es del 2% y en la reactancia es del 15%, entonces nos está diciendo que delta U R es 2%, delta U X es del 15%. ¿Cuándo? Cuando estamos en la corriente nominal, esto es corriente de armadura nominal, ¿correcto? Nos pide determinar qué excitación es necesaria para obtener a plena carga 3000 volts con factor de potencia 0,9 capacitivo, utilizando el método general de Potier. Entonces, determinar qué IF es necesaria para un estado de carga que sea con U en bornes 3000 volt, corriente nominal y factor de potencia 0,9 capacitivo. Bien. Entonces, ¿alguna duda con respecto al enunciado? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, a ver, un segundo que se me está haciendo el rebelde con las hojas.
Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿alguna duda con respecto al enunciado? No. Bien, ¿qué harían entonces ustedes? Bueno, yo les cuento qué es lo que haría yo. A ver, para empezar, este es un problema que se puede resolver gráficamente y también analíticamente. Lo primero que nosotros nos damos cuenta que nos dan como dato es la curva de vacío de la máquina. En esa curva de vacío nos dicen que para determinados valores de IF, medida en amper, obtenemos sendos valores de U, medida en volt, tensión en bornes. Esto es la curva de vacío. Yo no voy a hacer la gráfica en escala, pero digamos, con los juegos de valores que nos está dando, esto nos da una cosa aproximadamente como esto. Con un primer tramo, como ustedes pueden apreciar, que es un tramo lineal, donde la corriente aumenta proporcionalmente y la tensión, digamos, al aumentar la corriente proporcionalmente, aumenta la tensión en bornes proporcionalmente, hasta que se llega a un punto, como ustedes conocen, el codo de saturación, se empieza a saturar la máquina y entonces, en esas condiciones, un incremento de corriente similar a los que veníamos manteniendo ya no da incrementos similares de tensión a los que veníamos obteniendo. Entonces se empieza a aplanar la curva y tenemos como resultado una cosa parecida a lo que yo dibujé ahí. ¿Está bien? Eso como primera medida. En segundo lugar, nos están dando un dato más que tiene que ver con la segunda característica importante de la máquina, que es la característica de cortocircuito, y nos dicen que vamos a dibujarla sobre la misma gráfica, nada más que mantenemos el eje de abscisas en los mismos valores y vamos a cambiar el eje de ordenada. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos dicen que cuando la corriente de excitación es de 50 amperes, la corriente de cortocircuito que circula en la máquina es la corriente nominal. ¿Está bien? Entonces, me están dando, por ejemplo, un juego de valores donde si yo, por ejemplo, mido sobre este eje la corriente de armadura, yo tendría para 50 amperes de excitación un valor de corriente que corresponde a la corriente IA nominal. ¿Alguna duda hasta ahí? No, de mi lado. Bueno, les hago yo ahora una pregunta. ¿Cómo trazo la característica de cortocircuito? Uniéndolo con el origen. ¿Por qué? ¿Y cómo lo uno? ¿Con una recta, con una curva, Con una recta. parábola? Con una recta. Bien, ¿por qué? Vos lo que estás diciendo es esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces la pregunta que te digo es, primero, si es eso, segundo, ¿por qué? Y tercero, oye a todos, ¿no? ¿La curva termina ahí o sigue para otras corrientes de excitación? No, en teoría sigue.
¿cómo sigue? También en forma recta. Vos me estás diciendo entonces que esto sigue así, digamos, ¿no? Poniéndole buena voluntad, es la misma recta, ¿ok? Bueno, la pregunta es, primero, si el resto está de acuerdo, y la segunda pregunta es, ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué puedo con un solo punto, con un solo juego de valores, plantear que la característica de cortocircuito es una recta? Siendo que sabemos que la máquina es, en principio es lineal, porque de hecho la curva negra, que es la curva de tensión, nos lo está mostrando, ¿no? A medida que aumenta la corriente de excitación, la tensión aumenta, pero ya deja de ser proporcional. ¿Producto de qué? Producto de la saturación del núcleo magnético. Entonces, ¿por qué en un caso es de esa manera, en el caso de la curva negra, y por qué en el otro, si es que es correcto, es una recta? Los escucho. Entonces, bueno, les voy a decir una sola cosa. Esto es correcto. Ahora, ¿por qué? Ustedes estudienlo porque es pregunta de examen. Así que les recomiendo que busquen la fundamentación por la cual la característica de cortocircuito es una recta en lugar de algo parecido a la curva de tensión en bornes, que es influenciada por la saturación. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Quiere decir que el enunciado hasta ahora nos viene dando las dos características importantes, o dos de las características importantes que tiene la máquina, que son vacío y corto. Con eso y algún dato más que anda dando vuelta por ahí, pretende que definamos qué corriente de excitación es necesaria para una determinada condición de funcionamiento. ¿Cómo sería esto? Bueno, esto es más o menos así, ¿no? A ver. Lo que está pasando acá es que yo tengo, por ejemplo, mi máquina generadora, tengo una resistencia propia de la máquina, una reactancia propia de la máquina. Acá tengo los bornes de la máquina, donde en un caso yo puedo tener, por ejemplo, un voltímetro y con eso levantar la curva de vacío, o en otro caso puedo tener, por ejemplo, una cosa así que sea un amperímetro, con lo cual entonces estoy relevando la característica de cortocircuito. ¿Ok? Ahora, en este esquema yo tengo acá delta UR, acá tengo delta UX, que son respectivamente 2% y 15%, según me informa el enunciado. Esta es la resistencia RA, esta es la X de la máquina. Y a todo esto le está faltando algo a este circuito. ¿Qué es lo que le está faltando?
¿Qué le falta a esta máquina para que pueda funcionar como tal? La excitación. ¿Y qué más? ¿Producto de qué genera energía eléctrica este generador? ¿Generación espontánea? ¿O cómo? La máquina auxiliar. ¿A qué llamamos máquina auxiliar? Porque puede ser varias cosas la máquina auxiliar. Tendría que tener un motor que lo haga girar para que genere, en este caso. Bien, entonces más que auxiliar es protagonista importante. Es la máquina de impulso Máquina de impulso, bueno, sí. que hace que este sistema empiece a moverse y generar energía eléctrica. La máquina de impulso puede ser una máquina térmica, por ejemplo, una turbina de vapor, o por ejemplo, una turbina que funciona con la diferencia de alturas de una cota de agua en un embalse. O, como hacemos nosotros, la experiencia del laboratorio, otra máquina eléctrica que la ponemos a arrastrar a la máquina sincrónica cortando línea de campo de ese campo magnético interno. ¿Se entiende? Entonces, acá faltan dos cosas, dijimos. Una cosa es, para empezar, el circuito de excitación. Un circuito de excitación donde yo, por ejemplo, pueda tener un amperímetro y una batería de continua que pueda ser variable de manera tal que pueda estar entregando acá mi corriente de excitación IF y esa IF genera un campo magnético en el seno de la máquina. Y por otro lado, lo que está faltando también acá sería la máquina de impulso, ¿no? Que sería, por ejemplo, mi generador acoplado por el eje con alguna máquina de impulso como las que hablé antes, que puede ser una turbina de vapor, una turbina hidráulica o un motor térmico, por ejemplo, ¿no? Y esto le va a dar torque, ¿para qué? Para que la rueda polar de ese generador empiece a interactuar en el seno de la máquina con el campo magnético rotante y con los conductores que forman los bobinados de las fases de ese generador. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que viendo el problema? Nos está pidiendo averiguar qué IF tengo que manejar acá para tener acá 3.000 bolas a la salida. Obvio que esto es un circuito de fase, ¿no? Pero 3.000 volt entre líneas a la salida con una determinada condición de carga, es decir, con corriente nominal, acá va a tener que estar circulando IAN, ¿sí? Y todo esto a un factor de potencia 0,9 capacitivo.
¿Ok? Entonces, esta es la esencia de una máquina sincrónica funcionando de manera independiente. Consta de, en principio, tres partes fundamentales. Por un lado, la excitación, que está siempre asociada o adosada a la misma máquina. Por otro lado, la máquina propiamente dicha, con un rotor y con un estator, donde el rotor se alimenta de la fuente de corriente continua, esta que está indicada ahí, a través de la bobina como sacada de la máquina. Pero esa fuente de continua lo que hace es alimentar la rueda polar con corriente continua, todos los polos de esa rueda polar, para que genere un campo magnético. Y una vez que ese campo magnético está generado y yo pongo a rodar la máquina de impulso, ese campo magnético empieza a girar adentro del entrehierro de la máquina. Lo hago girar mecánicamente. Ese campo magnético que giro mecánicamente, producto de tenerlo acoplado el árbol de la máquina a mi máquina de impulso, lo tengo que llevar a una velocidad que se llama velocidad sincrónica, que es la velocidad para la cual, acorde a la cantidad de polos que tenga esa rueda polar, va a estar generando a la salida, en los bornes de la máquina, una tensión de una frecuencia determinada. Normalmente 50 Hz, 60 Hz, 16, 2 tercios Hz, etc. Depende de las necesidades de mi proceso. Si esto es para una máquina de distribución, o mejor dicho, una máquina de generación, que luego voy a distribuir, generará en 50 o en 60, que son las frecuencias tradicionales, y si es para algún uso especial, por ejemplo ferrocarriles o cosas por el estilo, tendrá una frecuencia rara, asociada siempre a la cantidad de polos de la máquina. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí o no? No. Bien. Esto es la máquina funcionando en vacío. Le pongo corriente continua inyectándola a la rueda polar, la arrastro a la rueda polar, ese campo que se genera empieza a cortar empieza a cortar conductores de las fases y entrega tensión en bornes, estos 3000 volts, por ejemplo, que están pedidos acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo le pongo en bornes de esa máquina, le conecto la carga que pide el enunciado del problema, una carga capacitiva que demande corriente nominal y que esa corriente nominal sea, obviamente, del valor nominal de la máquina y circulando por los bobinados de fase del estator. ¿Qué se imaginan ustedes o qué piensan ustedes o qué entendieron ustedes cuando les explicaron en la teoría qué pasa en esa situación? Por ejemplo, ¿se modifica el campo magnético de la máquina? Bueno, yo les contesto, sí, se modifica. ¿Por qué se modifica? Recuerden un poco lo que era la teoría, que no es exactamente igual, ¿no? Pero el concepto sí es el mismo, la teoría de máquina rotante en máquinas 1. ¿Qué pasaba cuando yo a mi generador de continua le ponía una resistencia en borne de salida?
Una reacción del inducido. Reacción de inducido. ¿Producto de qué es esa? Está bien eso, está perfecto. ¿Producto de qué es esa reacción de inducido? De la corriente que circula. Exacto. Cuando yo tenía la máquina en vacío, no había corriente en el bobinado del inducido de esa máquina. Cuando pongo una resistencia en bornes, empieza a aparecer corriente en el inducido. ¿Y esa corriente en el inducido qué provoca? ¿La aparición de qué? De otro campo magnético. De otro campo magnético. ¿Por qué? Y claro, porque yo tengo corriente y tengo espiras. O sea que estoy teniendo N por I, por lo tanto estoy teniendo ¿qué cosa? Una fuerza magnetomotriz. ¿Sí o no? Bueno, ahora piensen en ese mismo fenómeno adaptado a esta máquina. Yo a esta máquina que la tenía funcionando y me dio esa curva que dibujamos ahí, que está, digamos, de acuerdo a la tabla que nos expresa el enunciado. Esa máquina que funcionando en vacío me entregaba la curva negra esta que estábamos viendo, esta curva negra. Ahora yo en bornes le cargo, le cierro el interruptor para acoplar una carga capacitiva que va a demandar la corriente nominal que puede manejar la máquina a un factor de potencia 0,9. ¿Qué se imaginan que va a pasar en esta máquina comparando con los fenómenos que aprendieron y que pasaban en la máquina de corriente continua? ¿Qué vamos a tener ahora en este caso? Fíjense que vamos a tener corriente IAN, corriente de armadura nominal, atravesando ¿qué? La R y la X del bobinado, es decir, de nuevo vamos a tener IAN con N cantidad de espiras del bobinado de fase de esta máquina. Esos bobinados de fase que nosotros aprendimos a determinar sus parámetros a principio de año y que vimos cómo creaban fuerza magnetomotriz, cómo yo podía cortar el paso o distribuir las bobinas para generar factores de forma acordes a una onda, lo más acordes posible a una onda senoidal, aquellos bobinados son los que están metidos acá, representados por esa R y esa X. ¿Ok? Entonces, claramente, de nuevo tengo corriente, espiras, y por lo tanto tengo fuerza magnetomotriz. Pero ahora, ¿de quién? Del inducido de la máquina. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo siguiente. Resulta que por un lado yo tengo entonces una corriente de excitación que me genera el campo magnético de la rueda polar. ¿Sí? Ese campo magnético gira a N igual N sincrónica, es decir, la máquina de impulso la lleva a una velocidad determinada para que sea su velocidad sincrónica. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con
P, o sea, los pares de polo de la máquina. Pero por otro lado, en la máquina y en otro bobinado, nosotros estamos teniendo la corriente de armadura, como le llamamos, nominal, en este caso la nominal, que va a generar también un campo magnético, pero en este caso ¿de quién? Del inducido, de la armadura. Y entonces yo ahora les recuerdo la teoría que aprendimos a principio de año. Yo tengo en el estator de mi máquina, tengo, recuerden cómo era esto, ¿no? Yo tengo una bobina acá que representa una fase, otra bobina acá que representa otra fase y otra bobina acá que representa otra fase, ¿ok? Y todas estas están interconectadas, ¿eh? Están interconectadas, supongamos esta con esta y esta con esta, y por otro lado tenemos tres salidas trifásicas. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo una corriente que atraviesa tres bobinados, no, para el otro lado, que atraviesa tres bobinados, tengo I, tengo tres bobinas separadas 2pi sobre 3. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué pasaba cuando yo tenía tres bobinas recorridas por la misma corriente y desfasadas 120 grados? ¿Aparece qué? Bueno, no quiere escribir este hoy. Se ve que la humedad. ¿Qué es lo que aparece, gente? Esto lo estudiaron hasta en integración, muchachos. Aparece un campo rotante. ¿No era que cuando yo tenía tres bobinas desfasadas 120 grados recorridas por la misma corriente, aparecía un campo que giraba a una velocidad determinada, impuesta por la frecuencia de la corriente? ¿Se acuerdan de eso? Hola. Se escucha, Marcelo, así. Ok. Entonces, pregunto, ¿se acuerdan cómo se generaba el campo rotante? Un campo rotante se obtenía con tres corrientes alternas, circulando por tres bobinados, desfasados 120 grados eléctricos, y entonces aparecía un campo que sumaba las ondas de cada uno, qué sé yo, y eso daba los tres medios, ¿se acuerdan? De la corriente por la raíz de 2, por el número de espiras, dividido los pares de polo, los factores, etcétera. ¿Se acuerdan de toda esa primer parte de creación de campo magnético que vimos en este curso? Y además también lo vieron en integración eléctrica. Bueno, es eso. Entonces, lo que estoy teniendo es, por un lado, un campo rotante producto de que lo hago girar mecánicamente a la rueda polar, creado por una corriente continua, más un campo rotante que rota producto de la física de cómo se le generó por una corriente alterna en un conjunto de bobinados desfasados 120 grados. De manera tal que en el entrehierro, ¿qué voy a tener? Voy a tener un campo magnético resultante que va a ser la suma de las acciones del campo magnético impuesto por la excitación, la corriente continua, más el campo magnético que se produce como reacción de inducido cuando las corrientes de
carga circulan por las fases del estator. Todo eso interactúa dando por resultado lo que es el campo magnético resultante. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona una máquina sincrónica? Y funciona producto de la interacción de dos campos. Uno creado por una corriente continua, que puede ser incluso hasta de una fuente externa, que es un campo constante y que después cuando yo lo muevo mecánicamente a través de la máquina de impulso, lo obligo a cortar conductores de los bobinados de fase y hasta ahí la máquina en vacío. Ahora, cuando yo la cargo a la máquina, cuando le pongo carga en bornes, empieza a circular corriente de carga por las fases y corriente por espiras da fuerza magnetomotriz. Entonces esa fuerza magnetomotriz después interactúa con la creada por la corriente continua, dando al final el FR, el campo magnetomotriz o la fuerza magnetomotriz resultante de las interacciones de los flujos existentes en la máquina. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide calcular justamente la fuerza magnetomotriz resultante, o mejor dicho, la corriente necesaria para que en el seno de la máquina termine dando esa fuerza magnetomotriz resultante que va a provocar los 3000 volts en bornes para ese tipo de carga. ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos? Bien, asumo que sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para entender también qué es lo que estamos buscando, lo que normalmente hacemos es apoyarnos en el diagrama vectorial de la máquina. Y el diagrama vectorial de la máquina se apoya también en la ecuación fundamental de la máquina. Para esta máquina, que es un generador, la ecuación fundamental viene dada por la tensión en bornes, donde la FEM resultante va a ser igual a la tensión nominal más la corriente nominal por la resistencia de armadura más la corriente nominal por la reactancia. Todo esto vectorialmente, ¿no es cierto? ¿Ok? A nosotros, este dato nos lo están dando, delta UR en porcentual, y este dato también nos lo están dando, delta UX en porcentual. Además, con esta fórmula nosotros podemos armar el diagrama vectorial de la máquina y entender un poco mejor hacia dónde vamos. Todo esto que yo expliqué, de las fuerzas magnetomotrices, los campos, etcétera, lo vamos a resumir ahora ¿en qué? En el diagrama vectorial, que nos va a permitir ver qué es lo que estamos buscando, el funcionamiento y los pasos que tenemos que seguir. Entonces, el diagrama vectorial dice que la fuerza electromotriz resultante va a tener que ser igual a la suma de estos tres vectores, tensión más todas las caídas. ¿Ok? Entonces, en particular, para esta máquina, lo que va a estar pasando es lo siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo,
Mi tensión en bornes la tomo con fase 0, por ejemplo, de referencia, Q, y voy a tener, me dice que la carga es capacitiva con un factor de potencia de 0,9. Entonces, supongamos que la corriente está por ahí. Esto está fuera de escala porque es un diagrama que es cualitativo, no es cuantitativo. ¿Ok? Bien. Esto sería la corriente. Ahora bien, si yo tengo esas posiciones relativas de tensión y corriente, ahora tengo que sumar I por R y tengo que sumar I por X. Entonces les pregunto, ¿cómo dibujo la caída en la resistencia propia de la máquina? Ya uno, no se atropellen. Hola. Parece que el parcial de máquinas térmicas los dejó out. Yo pensaba eso mismo, Dani. Hola, hola. Nos dejó out el parcial de máquinas de la semana pasada. Ese es el problema. Fue hace una semana, ya. Fue en todo el fin de Ese mismo fue el que nos dejó. Pues. Sí. Yo no me recuperé todavía, pero bueno. Pero ahora para Bueno, recuperarnos tenemos otro tema. Sí. No, está claro. Qué manga de llorones que tengo acá en la clase. Ay, Dios. Era una pavada el parcial. Bueno, No sé de qué te reís, Juan. no, la verdad es que yo recursando la materia después de haberla aprobado y no sabía ni por dónde empezar. Pero bueno, capaz que para otros fue una pavada, pero para mí fue imposible. Yo estoy contigo, te apoyo. Gracias. Hagamos catarsis, lloremos todos, así seguimos con el problema, dale. No, sigamos con el problema. Digo, capaz que estamos detonados de ahí, pero no, sigamos con el problema. Yo todavía estoy con máquina sincrónica, estoy perdido, así que lo que opines no tiene sentido. O sea que entonces no es válido eso de que yo la había probado. Sí, la probé hace un par de años. Sí, pero entonces hay algo que no entiendo. La probaste y estás medio verde con máquina sincrónica. Sí, todavía no la. Hay No la algo que tomé. no me estaría cerrando, pero bueno. Cuando vean cómo se resuelve el parcial se van a querer cortar las amígdalas. Puede ser. Bueno, pero eso es el parcial de máquinas 2, muchachos. Yo les estoy preguntando cómo sumo una caída. Eso es electrotecnia 1. Se perdió la pantalla compartida, Marcelo. No Sí. Ahora listo. estoy volviendo. Pero mientras tanto, recuerdo que era lo que estaba preguntando, porque entiendo que pueden estar averiados todavía por el parcial, o digamos, puedo entenderlo, aunque no me cuesta. Pero ahora estoy preguntando cómo sumo una caída en un diagrama vectorial. Electrotecnia 1. Escucho ofertas.
¿Cómo sumo la caída resistiva? No, por eso no puedo opinar nada. Y el otro muchacho, Antonio, ¿cómo es? Matcor, Antonio, ¿puede ser? ¿Cómo hago para sumar la caída? Dale, muchacho, vamos. Si es una caída resistiva, ¿cómo está? ¿Cómo está en el diagrama vectorial? Y es donde termina U, en paralelo a la corriente, es I por R. Perfecto, perfecto. Y de ahí a Es tan 90 fácil por grados. ser resistiva. Exacto. Bien, Y después entonces a 90 ponele. grados y N por X. Supongamos que acá yo tengo IAN por RA. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahora a 90 grados tengo la caída reactiva. 90 grados, ¿para dónde? Hacia la izquierda. Claro, hacia la izquierda, hacia ahí, digamos. Hacia ahí. Perfecto. Bien. Eso que acabo de dibujar es IAN por X. De manera tal que entonces yo estoy teniendo acá, ¿qué cosa? Esto es una E, que ER. Es decir, la fuerza electromotriz producto de la suma de las caídas. Ahora, ¿qué pasa? Esta ER en realidad es la que me sostiene en bornes la tensión 3000 volt con carga capacitiva. Ahora bien, esta ER es producto de ¿qué? Es producto de, como dijimos antes, la interacción de todos los campos magnéticos existentes en la máquina, o sea que es la que me genera ¿quién? La fuerza magnetomotriz FR. ¿Sí? O lo que es lo mismo, considerando el mismo efecto, digamos, las mismas características para fuerza magnetomotriz que para corrientes de excitación, o que para las corrientes que la generan, esas fuerzas magnetomotrices, puedo decir que esto es lo mismo que su corriente resultante, su fuerza magnetomotriz resultante o la corriente de excitación resultante que yo tendría que poner en la excitación de la máquina. Entonces, ustedes saben bien que a 90 grados de la tensión, o en este caso de la fuerza electromotriz ER, tengo yo siempre que tengo
el flujo, la fuerza magnetomotriz y la corriente que lo genera, ¿correcto? Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, ahí, en esa posición, a 90 grados en retraso de R, tengo mi corriente de excitación resultante. Y entonces, ¿qué significa esa corriente de excitación resultante? Y significa hacer el paralelismo o la correlación entre lo siguiente. Si la fuerza magnetomotriz resultante es la composición de la fuerza de excitación más la fuerza de reacción de armadura o de reacción de inducido, bueno, yo asumo para estos diagramas que las corrientes que lo generan se comportan de la misma manera. Y entonces voy a tener una IF resultante, voy a tener una IF real, que es la que manejo regulando la fuente que yo dibujé en el circuito eléctrico que dibujé más arriba. Y acá voy a tener una I de reacción de armadura. Entonces, estas tres corrientes yo las voy a aunar en un diagrama vectorial relacionado con las tensiones que están apareciendo, que está manejando esta máquina. La primera de ellas, IFR, es la corriente que genera la tensión resultante, que genera la fuerza magnetomotriz, el flujo y por ende en Born la tensión resultante, 90 grados de la FEM resultante. La corriente de reacción de armadura es una corriente que depende de la corriente que circula por la armadura. ¿Depende de quién? Depende de IA. Depende de esta corriente. ¿Ok? Y como tal, para un generador, esta corriente está siempre en contraposición, porque justamente es reacción de armadura, en contraposición a la corriente de armadura. Y se la suele llamar alfa por IA. O sea, la corriente de reacción de armadura es lo que llamamos normalmente alfa por IA y está en contraposición de la corriente real que pasa por las espiras de la armadura de la máquina. ¿Está bien? Y nos falta definir una, que es la IF, que la voy a despejar de acá. Y yo entonces voy a decir que IF es igual a IFR menos la I de reacción de armadura. Entonces, IFR menos la reacción de armadura, esto sería menos alfa por IA, me va a estar dando, ¿qué cosa? Me va a estar dando IF. Entonces, ¿qué quiere decir este diagrama? Hay dos o tres cosas para decir de este diagrama que acabo de adosar al diagrama de tensiones. Primero, fíjense que estoy haciendo un diagrama de corrientes que involucra fenómenos que ocurren en distintas partes de la máquina, porque mientras IF está en el circuito de excitación, mientras IF está en el circuito de excitación, ahí lo vemos, IA está en otro circuito, en otro lado y en otras espiras. ¿Ok? Entonces, la única vinculación que existe entre IF e IA es la interacción en el entrehierro. La interacción en el entrehierro a través de los campos magnéticos que cada una de ellas genera.
Entonces eso es lo primero que hay que comentar. Estoy metiendo en un mismo diagrama dos corrientes que están ocurriendo en lugares distintos. ¿Ok? Primera cuestión. Segunda cuestión. Fíjense que a la corriente de reacción de armadura la llamamos alfa por IA. Es decir, alfa es un número. Es un número. Es la corriente de armadura multiplicada por un factor, alfa. Ese factor alfa lo que hace justamente es reducir la corriente de armadura al bobinado de excitación. O sea, que alfa funciona de la misma manera, por ejemplo, que la relación de transformación en un transformador. Ustedes saben que en un transformador nosotros tenemos dos bobinados, ¿sí? Y tenemos una corriente I1 y está relacionada I2 sobre I1 a través de ¿quién? De la relación de transformación. Y lo mismo pasa con las tensiones, ¿no? U sub 1 sobre U sub 2. Entonces, ¿qué está haciendo? Está vinculando dos tensiones o dos corrientes que ocurren en lugares distintos del transformador. Incluso, cuando analizamos circuitalmente el transformador, y también lo acabamos de ver hace pocas clases con la máquina asincrónica, donde relacionábamos parámetros de rotor con estator, referíamos corrientes o resistencias o tensiones de secundario a primario, de primario a secundario, o de estator a rotor o de rotor a estator. Eso lo tienen visto, tanto en máquinas 1 como en la parte de asincrónica de máquinas 2. En este caso, estamos trabajando de una manera similar. Estamos vinculando dos lugares distintos de la máquina, que son el bobinado de excitación y el bobinado de armadura, que tienen dos corrientes distintas, IF e IA, y estamos vinculando IA, reduciéndola, entre comillas, al bobinado de excitación a través del parámetro alfa. Es decir, que alfa es un número que lo que hace es expresarme la corriente de armadura en términos de corriente de excitación. Para de esa manera, hablando en términos de excitación, considerar el efecto de reacción de inducido que esa corriente de armadura provoca sobre la corriente de excitación. Ustedes habrán visto en la teoría que, acorde al tipo de carga que uno acopla, si es resistiva, inductiva o capacitiva, lo mismo que habrán visto en el transformador, tiene efectos distintos sobre los parámetros de tensiones, por ejemplo. Bueno, justamente para eso es que reducimos la corriente de armadura a el bobinado de excitación. ¿Para qué? Para que en términos de todo reducido en un mismo ámbito, ver cómo el alfa por IA influye sobre la excitación, obligando a aumentarla o disminuirla para conseguir un estado de funcionamiento determinado, y eso, aumentar o disminuir, va a ser producto de ¿qué? De la naturaleza de la carga que estemos conectando en borne del generador. ¿Se entendió hasta acá? Si no, lo repasamos. ¿Dudas hasta acá?
Ok, si no hay dudas, seguimos. Bien, entonces, volvemos a lo que nos pide el problema. ¿Qué es lo que está pidiendo el problema? El problema nos está diciendo, decime qué valor de IF tengo que poner en el bobinado de excitación, ¿para qué? Teniendo en cuenta los efectos de reacción de armadura, producto de que coloqué una carga capacitiva de factor 0,9 en bornes, cuando sumo todos los efectos, tenga 3000 volt en bornes de la máquina. Eso es lo que está pidiendo el problema. ¿Se entiende? Bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, entonces, entendido conceptualmente, ahora viene la parte más fácil, plantearlo lo que tiene que ver con los números, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros nos dijeron, por enunciado, que la delta X de la máquina es del 15% cuando tengo circulando por el arrollamiento de la armadura la corriente nominal, ¿ok? Bien. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que tenemos que ver es cómo los datos de las curvas los podemos usar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que tenemos la curva de vacío, teníamos la curva de cortocircuito, pero esto, además, yo le puedo sacar, digamos, un jugo más, que es el siguiente. Ustedes saben que el triángulo de Potier es un triángulo que trasladado, digamos, entre la curva de I nominal con factor de potencia 0 y la curva de vacío, yo lo puedo trasladar paralelamente, me va describiendo el vértice del triángulo, me va describiendo la traza de la curva reactiva de la máquina, ¿ok? ¿Esto lo vieron en la teoría? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. También saben que hay un punto determinado que se llama punto de Potier, que es el punto que corresponde a tensión nominal, corriente nominal y factor de potencia igual a 0. Si yo puedo llevar la máquina a ese estado, regulando la excitación, obviamente, entonces eso me va a dar también un valor de excitación acá y un valor de IF de Potier, podemos llamarlo así, con el cual definimos el punto de Potier. Ahora, ese punto me determina uno de los vértices del triángulo de Potier, ¿ok? Y ese mismo triángulo trasladado con este vértice pivoteando sobre la curva de vacío me define la traza de la curva reactiva. Ok, bien. Ahora bien, prestemos atención a este punto que está acá, que estoy marcando con una flecha. Ese punto es un punto de un estado de la característica reactiva en el cual tengo tensión 0, porque fíjense que está sobre el eje de abscisas, tengo factor de potencia 0, porque estamos hablando de que es el último punto de la curva reactiva, y tengo para ese estado corriente nominal. ¿Está bien? Entonces, ese punto
del triángulo que está apoyado sobre el eje de abscisas es un punto que corresponde a una máquina que tiene como carga su propia reactancia. Porque si yo tengo tensión cero, significa que acá tengo cerrados los bornes, ¿correcto? Esto es U igual a 0. Y la única carga que está llevando esa máquina es su propia X, esto es despreciando la resistencia, y con corriente nominal circulando por su armadura. Entonces, esta situación es la que corresponde a ese punto cuando el triángulo está apoyado sobre el eje de abscisas. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, por mi lado. ¿Cómo? Sí, de mi lado, digo. Ok, todos lo entienden, todos lo ven, es decir, es un punto de tensión cero, carga reactiva, corriente nominal, y obviamente acá va a estar el bobinado de excitación en el cual va a haber una determinada IF. Esta IF es la IF que hace circular por la armadura una corriente nominal cuando la tensión en bornes es de cero. ¿Sí o no? Bien. Entonces, eso el problema nos lo está dando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dice, tengo una corriente de 50 amperes de excitación cuando funciona en corto y entrega nominal, y entonces yo pregunto, corto y nominal y excitación, ¿no es lo mismo esta situación? Entonces, es el mismo estado de funcionamiento visto desde dos parámetros o desde dos ópticas distintas. En un caso, visto como funcionamiento en corto, y es un punto real de la característica de corto, pero también es el punto que representa ese vértice del triángulo cuando estoy en funcionamiento reactivo, tensión en borne cero y factor de potencia cero. ¿Por qué? Porque tengo una carga reactiva que es la propia reactancia de la máquina. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, en definitiva, lo que está pasando es lo siguiente. Ese gráfico que hicimos a la entrada, lo vamos a reformular, pero con esto último que acabamos de decir. ¿Y qué es eso último que acabamos de decir? Lo siguiente es que yo puedo esos 50 amperes de excitación asimilarlos como que es el punto del triángulo de Potier, donde acá yo tengo, para ese punto, mejor dicho, este punto está definido como U igual a 0, I igual a I nominal, factor de potencia igual 0 y corriente de excitación igual 50 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, nos falta seguir definiendo el triángulo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el triángulo está puesto, si esto estuviera en escala, por ejemplo, en esta posición, ¿no es cierto? Entonces acá tengo otro vértice del triángulo y acá tengo otro vértice del triángulo. Ese gráfico que yo acabo de hacer no es ni más ni menos que el que hice ahí arriba. El que hice ahí arriba, el último triangulito que está apoyado sobre el eje de abscisas
y que corresponde al punto de cortocircuito si lo miro como funcionamiento en corto, pero también corresponde al funcionamiento reactivo si lo miro como un estado del par ordenado de la carga reactiva. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Y en esto hay un dato clave que tenemos que saber de la teoría. De ese triángulo hay un cateto que representa, los catetos, mejor dicho, representan cosas significativas. El cateto horizontal representa una determinada cuestión, que les pregunto a ustedes cuál es, y el cateto vertical representa otra cuestión que les pregunto a ustedes cuál es. A ver si nos ayudamos entre todos. ¿Alguien se acuerda qué representa cada uno de los lados del triángulo? Alfa por IA, dice Roberto. ¿Cuál representa alfa por IA, Roberto? El cateto horizontal. Buenísimo, correcto. ¿Están todos de acuerdo? Yo sí. Esto es alfa por IA. O sea, fíjense, ahí empezamos a cuestiones. Alfa por IA, yo les conté hace un rato a ustedes que era que la reacción de armadura reducida o digamos puesta en términos de corriente de excitación, ¿correcto? Bien. ¿Y el otro cateto? ¿Alguien sabe qué representa? ¿Y A por X era? Y A por X, sí señor. Muy bien. Este cateto es Y A por X. De manera tal que ese triángulo, que nace de un punto que principalmente, inicialmente está ubicado por acá, que es un punto perdido y lo llamamos punto de Pottier. Bueno, cuando empezamos a separar, digamos, las cuestiones, ese triángulo tiene significación determinada para cada uno de sus catetos. Ok. Fíjense que a nosotros el valor de IA por X nos lo dan como dato. Porque esto no es ni más ni menos que delta UX, y a nosotros nos dijeron que era 15%. Entonces, 15% ¿de quién? Del valor nominal de la máquina, que es que los 3000 volts que están enunciados ahí. ¿Ok? De manera tal que IA por X es el 15%, o sea que esto es igual a 0,15 por 3000. ¿Ok? Y esto da 15 por 3, 45, 450 volts. Es decir, que IA por X ya sabemos que tiene un valor que lo representa, 450 volts. Este cateto que está acá es 450 volts. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Voy a hacer dos cosas acá. Si yo construí mi gráfica en escala, puedo ir con mi escala a buscar dónde se cumplen esos 450 volts de acuerdo a la escala que haya adoptado y ahí marcar este punto, con lo cual, si yo marco ese punto, después bajo la vertical y después pongo la hipotenusa y tengo determinado el triángulo de Pottier. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Eso si yo lo quiero hacer gráficamente. Pero para ello debería haber construido la gráfica en escala. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? Vengo con los 450 volts, lo adapto ese segmento a la escala en la cual yo haya dibujado mi escala de tensiones. Recuerden que la escala de tensiones está en el eje vertical, ¿sí? De acuerdo a la escala de tensiones que haya adoptado, marco mis 450 volts, determino el punto
sobre la curva, a partir de ahí bajo una vertical y 1 con el punto de 50 amperes y me queda definido el triángulo de Potier. ¿Estamos con eso? Bien, y hay otra manera de hacerlo que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes saben que la primera parte de la curva y sobre todo esos primeros puntos que están ahí abajo son ¿qué? Son puntos de una recta, son parte, digamos, de la parte lineal de la característica de vacío. Entonces, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Fíjense, cuando yo tengo 50 amperes, estoy en este punto, digamos, ¿no? Por acá estoy teniendo mi curva de vacío. Y, por ejemplo, en otro punto, como ser 60, por decir algo, a mí, en 60, me está dando el dato de que la tensión generada son 2460 volts, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy buscando qué corriente corresponde a 450. ¿Qué será? Una corriente IFX. Entonces puedo plantear una semejanza de triángulos. Lo puedo hacer incluso más seguro porque fíjense que en el valor de 60 ya se empieza a torcer un poco la curva. Podría hacerlo también con el de 40, por ejemplo, y decir que cuando tengo 40 amperes de excitación, tengo, ¿cuánto? 1700. Y ahí claramente estoy en la parte lineal todavía. Entonces, planteo una semejanza de triángulos y digo que IFX es a 450 como 1700 es a 40. Perdón, al revés. Como 40 es a 1700. Y entonces de acá puedo despejar IFX igual 40 por 450 sobre 1700. ¿Cuánto da esto, gente? ¿Cómo? 10,58, perdón. 10,58. Mm. 10,58 amperes. Es decir, esto es 10,58. Bueno, ¿y dónde está mi triángulo de Potier? Eso es lo que no tengo que perder de vista. Mi triángulo de Potier está acá, ¿no? Es este. ¿Está bien? Entonces, si yo ya sé que acá tengo 10,58, este pedacito que está acá no es otra cosa que alfa por IA. Por lo tanto, alfa por IA, ¿a qué es igual? A 50 menos 10,58. ¿Sí? Y esto me da, ¿cuánto? 40, 39,42 puede ser. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjense,
el triángulo me queda definido de la siguiente manera. Tengo acá 450 volts. Acá tengo 50 amperes de excitación. Acá tengo 10,58. Y acá tengo el eje, ¿no? El 0. Y el alfa por IA dijimos que era 39, 42, ¿no? Amperes. Entonces, esto que acabamos de determinar no es menor. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan cuando hicimos el diagrama vectorial. Fíjense que el diagrama vectorial, bueno, no me quiere correr ahora esto. Un segundito. Se pone mañoso a veces, ¿no? Ahí está. ¿Se acuerdan que el diagrama vectorial incluía el valor de alfa por IA, que es el vector que está ahí a la izquierda, el azulcito que está a la izquierda? Bueno, yo acabo de determinar que ese vector alfa por IA vale 39,42. Es decir, ya tengo uno de los vectores componentes de la parte de corrientes que me va a permitir definir qué corriente de excitación necesito. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, ¿ahora qué decimos? Decimos lo siguiente. Ahora empezamos a plantear matemáticamente las ecuaciones de la máquina. Esa ecuación que yo les había adelantado hace un rato y sobre la cual nos apoyamos para hacer el diagrama vectorial, decía que la FEM resultante era la tensión en bornes más la delta UR más la delta UX. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos ni el valor de IA, ni el valor de R, ni el valor de X, pero sí los valores de tensión. Y sobre todo, tenemos los valores de los valores porcentuales. O sea que podemos, por ejemplo, trabajarlo en valores relativos, por unidad o porcentual, etc., ¿no? Entonces, si asignamos a la tensión en bornes el valor 1, con un ángulo de 0 grado, tal como lo dibujé en el diagrama vectorial, más la caída de tensión en la resistencia, que era del 2%, o sea, 0,02, con un ángulo que va a estar ¿cómo? ¿Qué ángulo le tengo que asignar a la caída resistiva? El de la corriente. El de la corriente, es decir, va a estar con un ángulo phi. ¿Correcto? Recuerden que la corriente está desfasada de la tensión, un ángulo phi tal que su factor de potencia es 0,9. ¿Se acuerdan? Bien, y también sé que la caída reactiva es del 15%, o sea, 0,15 a 90 grados de esta, o sea, a phi más 90. ¿Cómo calculo phi? Bueno, simplemente el arco coseno de 0,9.
¿Está bien? Eso me da ¿cuánto? El arco coseno de 0,9, teniendo en cuenta que el ángulo es capacitivo, es decir, por arriba del eje de referencia. O sea que phi sería ¿cuánto? A ver. ¿Sacaron el valor? No. 25,8. 25,8. Sí, señor. 25,8419 me dio a mí. 25,8 grados. Bien. Si nosotros reemplazamos el phi acá, ¿cuánto me da el valor de ER? El módulo de ángulo. A mí me dio 0,96 con ángulo 8,6. 0,96 con un ángulo de 8,6 Sí. grados. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Eso qué significa, gente? Significa que en este diagrama vectorial, esa ER está a 8,6 grados de la tensión U. O sea que acá, perdón, o sea que acá tengo 8,6 grados. ¿Está bien? Y fue definido el módulo de R, porque me dio ¿cuánto? Era 0, me dijiste 0,96, ¿no? Entonces, Sí. 0,96 ¿de quién? De 3.000 a base. O sea que esto podemos decir, esto serían por unidad, y podemos decir que 0,96 por 3.000 me da el valor absoluto en ohm. Perdón, en volt, no, 0,96 por 3.000. 2.880 de un ángulo de 8,6, esto ya en valores absolutos, ¿correcto? Entonces, ¿es correcto que me dé una FEM de 2.880? Si yo quiero tener 3.000 volt en borne de la máquina. Ahí Roberto Carlos Acosta dice, sí, porque la carga es capacitiva. ¿Están todos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. Eso quiere decir que estamos comprobando el efecto magnetizante de la carga capacitiva. ¿Esto qué significa? Significa que ese campo que produce la reacción de armadura que yo les conté hace un rato, cuando interactúa con el campo que se genera producto de inyectar corriente continua en la rueda polar, en el bobinado de la rueda polar, lo refuerza. Entonces, el campo de la rueda y el campo de reacción actúan, digamos, interactuando entre sí, potenciando el resultado final. Y ese resultado final termina siendo una tensión en bornes mayor que la que se generaría si no existiera el refuerzo que le está dando la carga capacitiva. Por el contrario, cuando uno pone una carga inductiva, lo que hace es restar. Es como que los vectores van en contra uno del otro y entonces se disminuye el efecto de la magnetización que puede producir
la corriente continua inyectada en los bobinados de la rueda polar. Se contrarrestan los efectos y entonces una carga inductiva lo que hace es que la tensión en bornes sea menor que lo que sería la FEM. En el caso capacitivo es justamente todo lo contrario. Refuerza lo que sería la FEM. Entonces, la FEM, producto de la corriente resultante, es 2880. Y lo que falta para llegar a 3000 es el aporte que hace la carga capacitiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora recordemos que esa R es producto ¿de quién? De la corriente de excitación resultante, que está condicionada o armada, o es producto de la excitación real más la reacción de armadura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos ahora? Bueno, ¿cuál debería ser la corriente de excitación de acuerdo a mi curva de vacío para obtener esos 2880? Bueno, entramos a la curva, el procedimiento sería de la curva, entro con 2880, voy a la curva y saco cuál sería la IFR. ¿Está bien? Bueno, si yo hago eso, fíjense que tenemos, según la curva, tendríamos que hacer una interpolación entre el valor de 2460 y el valor de 3000. No lo vamos a hacer ahora por el horario, pero digamos, si me apoyo en lo que está en la guía, a ver, déjenme buscarlo, correspondería una corriente resultante de 79 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inyectase 79 amperes y la máquina estuviera en vacío, entregaría 2880. Pero esa no es la condición real de funcionamiento. Falta hacerle a esto una corrección. ¿Y cuál es la corrección que hay que hacerle? La que hay que hacer es lo que vimos en el diagrama vectorial. Fíjense. No era esta, ¿no? Era la otra. Es la corrección del diagrama vectorial. Donde yo tengo que, de acuerdo a lo que está escrito acá, encontrar mi IF real haciendo la suma vectorial de la IFR, cuyo módulo acabamos de encontrar, y el ángulo ahora vemos cómo lo determinamos, y la I alfa o la I de reacción de armadura, que también encontramos el módulo y sabemos también cuál es el ángulo porque tenemos la posición dibujada en el diagrama vectorial. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, a ver.
Lo que voy a hacer va a ser esta cuenta. IF igual IFR menos I de reacción de armadura. Para eso vamos a ver ahora los valores de cada cosa, ¿no? Nosotros sabemos que IFR lo acabamos de encontrar y vale 79 amperes. ¿Y qué ángulo tiene eso? Ahora vemos el ángulo. Y también la alfa por IA, hace un rato lo encontramos, dijimos que era 39,42, ¿correcto? Y ahora vemos qué ángulo tiene eso. Bueno, para saber el ángulo nos apoyamos en el diagrama vectorial. ¿Cuál es el ángulo que tiene IFR? Menos 81,4 dice ahí Roberto, que está con todas las pilas hoy. Sí, está a 90 grados de la FEM. Así que. Claro, está a 90 grados en atraso de la FEM. Entonces, ¿la FEM estaba a cuánto? La FEM estaba a 8,8, creo, ¿no? 8,6. Está ahí en el gráfico. Entonces sería 8,6 menos 90 grados. Y eso da, como dijo Roberto hace un rato, menos 81,4. ¿Estamos bien? Y en el caso de alfa por IA, dijimos que va en oposición a la corriente. O sea que sería el ángulo de la corriente más 180 grados, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el ángulo de la corriente? Dijimos que era 25,8 grados, ¿no? Entonces sería 25,8 y acá podemos ponerle más 180 o menos 180. Para el caso es lo mismo. Y eso nos va a terminar dando el valor del ángulo al cual corresponde el diagrama vectorial este que tenemos dibujado. ¿Se entiende? Entonces vamos con eso. A ver. Un segundo. Entonces vamos con eso. Dijimos que IFR tiene módulo 79 y el ángulo de IFR es menos 81,4 y alfa por IA módulo 39,42 y un ángulo de 25,8 más 180, o sea 180 si lo sumo sería 205,8, ¿está bien? Sí. Y entonces con esto y con esto planteo la ecuación. Mi IF va a ser la siguiente, va a ser IFR 79 de menos 81,4 grados menos 39,42 de 205,8. ¿Alguien que me haga la gauchada con la cuenta? Mi IF es... Consulta, antes de que digamos el resultado. ¿Es de 79 o menor de 79? ¿No debería ser un poquito más grande?
La realidad es que estamos en un valor muy próximo de 2.800 y 3.000. Entonces, debiera ser menor por el tema de la carga capacitiva. Vamos a ver cómo termina dando, porque estamos muy cerca, entre 2.880, casi 2.900, y 3.000 estamos ahí, y está el tema de los decimales, los ángulos, etcétera, pero debería ser un toque más chico por el tema de la naturaleza capacitiva de la carga. A ver, queda el resultado. Roberto, ¿tenés el resultado por ahí? Vos que venís con... Ahí está, mirá. 77.15. Efectivamente, ¿y el ángulo? Menos 52. Entonces, fíjense, da un toque menor, pero es un toque nomás. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para corregir de 2.900 aproximadamente, corregir a 3.000. Es decir, tenemos que corregir vía carga capacitiva de 2.900 a 3.000. Hay una pequeña diferencia de 79 a 77. Y lo interesante también es verificar el argumento. Fíjense que si voy al diagrama vectorial, fíjense que también es coherente, ¿no? Porque el argumento de IFR era 81 grados negativo, y de acuerdo a la construcción gráfica obtenida producto de aplicar estas ecuaciones, debería dar más cerrado juntándose con U. Y efectivamente es así, porque está dando 52 grados negativo. Eso quiere decir que estamos correctos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿cuál es la corriente que habría que inyectar en el circuito de excitación para que con factor de potencia 0,9, corriente nominal y 3.000 Bohlen-Bornes, bueno, excitando con 77.15 amperes de corriente continua, y fíjense que estamos hablando de continuo y le estamos poniendo un ángulo, ¿no? Pero eso es lo loco de esta teoría, ¿no? Porque estamos consensuando dos circuitos que son de naturaleza distinta en dos lugares distintos, pero el método nos sirve para definir la cuestión de la alimentación y la influencia de las reacciones de armadura. Inyectando 77.15 tendríamos 3.000 Bohlen-Bornes, los campos interactuarían potenciándose por la carga capacitiva y todo se acomodaría en un diagrama vectorial donde el factor de potencia es 0,9. ¿Ok? Bien, y ahí termina el problema. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, no tengo nada más por hoy. Nos estaríamos encontrando la semana que viene.